Bien, buenas tardes hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es cantar, adorar a nuestro Señor, recordar que Él es nuestro consolador, recordar que da gozo servir a Cristo. Y quisiera en este momento pedirle que me acompañen en sus Biblias al libro de Filipenses. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado aquí en la tarde? Algunas manos levantadas. ¿Quién predicó el domingo pasado en la tarde? ¿Ustedes recuerdan? El hermano Odalis Burgos. Y yo no sé si él sabía que yo he estado estudiando el libro de Filipenses desde hace un tiempo en mi devocional, en mi tiempo devocional. Algunas personas yo les he animado también a que estén estudiando este libro. Así que el hermano Odalis me motivó con su predicación del domingo pasado a predicar precisamente del capítulo 2, donde él estuvo compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Él estuvo predicando de los versículos del 1 al 11, así que yo no voy a predicar de esos versículos, sino del resto de este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 30. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice allí la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nosotros nos gozamos, nos hemos gozado ya adorándote a ti. Pero también, Señor, nos gozamos ahora que tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, entendiendo, Señor, que tu palabra es verdad,
entendiendo, Señor, de que por medio de tu palabra nosotros conocemos tu buena voluntad, tus buenos propósitos para con nosotros de manera individual como hijos tuyos, pero también como iglesia. Rogamos, Señor, que al leer esta carta a los filipenses, tu Santo Espíritu nos ayude a entender y a poder identificar, Señor, las enseñanzas, las exhortaciones que tú tienes para nosotros hoy día también. Exalta a Cristo por medio de tu palabra. Que cada uno de nosotros estemos dispuestos a vivir para Él y por Él. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Al iniciar esta prédica, quisiera llamar la atención de cómo el hermano Odalis la semana pasada se enfocó en los primeros 11 versículos de este texto y de manera particular haciendo énfasis en el Señor Jesucristo como ese supremo ejemplo de humildad. Y este es un pasaje muy interesante, este es un pasaje del cual se ha escrito mucho y en los libros de teología sistemática se ha profundizado mucho. Sin embargo, el propósito del apóstol Pablo al escribir esto acerca del Señor Jesucristo no era generar una discusión teológica, no. Por el contrario, lo que el Señor le dio al apóstol Pablo para poner aquí, más que ser un tema de profundizar, era un tema que debía ilustrar lo que el Señor quería para su iglesia. Porque Jesucristo, como ese supremo ejemplo de humildad, les presentaba a los filipenses y nos presenta a nosotros lo que es necesario para que como iglesia podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y de manera particular, el énfasis que esta carta a los filipenses nos está trayendo. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 12 nosotros iniciamos, la palabra que empieza allí, por tanto, amados míos, es similar a la forma en que empieza el versículo 1 del capítulo 2. Dice allí, por tanto. Y la idea es que aquí hay una conexión. En cierta forma, el apóstol Pablo empieza en los primeros 4 versículos del capítulo 2 a dar esta exhortación y presenta el ejemplo del Señor Jesucristo, de la humildad del Señor Jesucristo para lograr el propósito de Dios, y luego lo retoma una vez más, retoma esta exhortación en el versículo 12. ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les está exhortando? En el versículo 2 podemos apreciarlo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, llegamos al versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 4 veces, 4 frases para expresar una misma idea. O sea que aquí hay algo que el apóstol Pablo, aquí hay algo que el Señor quiere enfatizar para el bienestar, para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuál es el énfasis que se está presentando aquí en este versículo 2? Noten conmigo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cada una de estas frases nos apuntan a ese sentido de unidad que la iglesia debe reflejar. Y esto no es algo que lo encontramos solamente en este capítulo 2, sino que en cada uno de los capítulos, de los 4 capítulos del libro de Filipenses, nosotros podemos apreciar cómo el apóstol Pablo está haciendo referencia a esta unidad que era la iglesia. Y ese sentido de unidad, ese mismo sentir que debía ser promovido dentro de la iglesia. Desde el capítulo 1 el apóstol Pablo da gracias a Dios. Lo primero por lo que él da gracias a Dios en el versículo 5 es por vuestra comunión en el evangelio. Y luego más adelante en esa misma acción de gracias, él está también orando y reconociendo cómo todos ellos habían venido a ser participantes conmigo
de la gracia, y continúa haciendo énfasis en todo lo que une a Pablo con los filipenses, en todo lo que debía unir a los creyentes allí en Filipos. Bueno, pues ya aquí en el capítulo 2, el apóstol Pablo le presenta claramente esta exhortación. ¿Qué es lo que el Señor quiere para los filipenses y qué es lo que el Señor quiere para todos los creyentes en todo el tiempo, para su iglesia? Y es que nosotros seamos de un mismo sentir. Ahora les dije que eso es lo que encontrábamos allí en estos primeros versículos. Y Pablo retoma eso en el versículo 12, pero aquí ahora lo presenta y da algunas exhortaciones y nos advierte contra algunos obstáculos que van a impedir ese crecimiento de la iglesia, ese crecimiento a la unidad de la iglesia. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y lo primero que podemos apreciar en los versículos del 12 al 18 es que Pablo tiene una preocupación por los filipenses. Hay algo que lo estaba preocupando a él y que en cierta manera por eso es que él les escribe esta carta. Ya él les ha dicho, miren, si ustedes quieren que yo esté gozoso, si ustedes quieren que yo esté tranquilo con respecto a ustedes, deben ser de un mismo sentir. Y retomando esa exhortación ahora en el versículo 12, recordando por todo lo que Cristo había hecho por ellos, cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló y se humilló de una forma tal que se sacrificó y murió en la cruz. Y esa muerte de cruz es precisamente lo que nos provee a nosotros la salvación, lo que nos da a nosotros la esperanza de vida eterna, lo que nos permite a nosotros ahora ser parte de la familia de Dios. Por tanto, retomando aquí en el versículo 12, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y aquí se puede ir apreciando ya esta preocupación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él está hablando aquí de la obediencia, de esa obediencia incondicional que debían reflejar los filipenses, que debían manifestar los filipenses. Una obediencia incondicional. Ellos siempre habían obedecido. Y es interesante que el apóstol Pablo hace la observación, no solamente cuando yo estaba allá, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo aquí está interesado, está preocupado porque los filipenses obedezcan este mandato, obedezcan esta exhortación del Señor de que sean de un mismo sentir. Y cuando retoma aquí, lo presenta con esta frase que pudiera traer cierta inquietud, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero cuando leemos esta frase dentro del contexto y nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está uniendo toda esta exhortación, toda esta idea de que la iglesia debía ser de un mismo sentir, eso nos ayuda a entender de que esto de ocuparse en vuestra salvación, que algunos pudieran decir como que mira, ahí lo está diciendo claramente, tú tienes que trabajar para ser salvo. Pero no ese ocuparse en la salvación, más que una exhortación de obra para alcanzar la salvación. Lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar aquí es que esto tiene que ver con la práctica en la vida cotidiana de la obra de Dios, de la obra que Dios había hecho en ellos por medio del Espíritu Santo y de la que acaba de hablar ya por el ejemplo de humildad del Señor Jesucristo. O sea que nosotros podemos apreciar aquí cómo se están uniendo todas estas cosas de los versículos anteriores, esa exhortación de ser de un mismo sentir, teniendo en cuenta esa maravillosa obra de salvación del Señor Jesucristo. Como ustedes tienen esto, ocúpense en lo que el Señor
ya les ha dado. Y el versículo 13 confirma que es una obediencia que depende de Dios, porque miren cómo presenta aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, si los filipenses iban a cumplir con esta exhortación de que teniendo en cuenta esta gloriosa salvación por medio de Cristo y que ellos iban a ocupar en esa salvación y que ellos iban a prestar atención a la exhortación que Dios les está dando de tener un mismo sentir, pues entonces ellos deben entender que deben depender de la obra que Dios hace en ellos. Es Dios que produce tanto el querer como el hacer. Ahora, ¿de qué manera específica el apóstol Pablo les presenta aquí que ellos debían ocuparse en esa salvación? Y que en el versículo 14 nosotros podemos ver la continuación, en cierto aspecto de forma negativa. Si en el versículo 2 la exhortación se presenta de manera positiva, sientan lo mismo, tengan un mismo sentir, sean unánimes, sientan una misma cosa, de manera positiva se estaba presentando ahí. Ahora, de manera negativa, el apóstol Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, todo lo que los filipenses debían hacer, ellos debían hacerlo sin murmuraciones y contiendas. Ese ocuparse en la salvación de manera específica, de manera particular, entonces se iba a ver en la medida que ellos evaluaban todo lo que hacían, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero todo lo que hacían que de una manera u otra contribuía para el crecimiento de la iglesia. Y todo esto, el apóstol Pablo lo presenta aquí. Ahorita en la primera parte se presentan, sean unánimes. Aquí, sin murmuración, sin contiendas. Es interesante que mientras nosotros encontramos ese tema a lo largo de todo el capítulo, ese tema de la unidad, ese énfasis de que somos una comunidad, de que somos una familia, también en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el mismo capítulo 3, de otra manera, se presenta esta exhortación de forma negativa. Miren, no murmuren, no sean contenciosos, no estén haciendo las cosas por envidia. Haced todo sin murmuración, sin contienda. Aparentemente, este era un problema en la iglesia de Filipos. Esto era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Filipos. Y de hecho, nosotros nos damos cuenta de que en el capítulo 4, el apóstol Pablo menciona 2 personas. Y ya fuera que estas 2 personas estaban teniendo problemas entre ellos, Evodia y Síntique, o que Evodia y Síntique de alguna manera representaban como otro grupo que no estaba como sintiendo lo mismo, no estaba trabajando unánime con el resto de la iglesia. El punto es que es posible, más que es posible, es una realidad que se estaba dando en la iglesia de Filipos. Y eso no es único a la iglesia de Filipos, esto de murmuración, de contienda, no, esto es algo que podría darse también aquí en nuestra iglesia. Y que así como el Señor advirtió a la iglesia de Filipos en contra de estos obstáculos para el crecimiento, en contra de estos obstáculos para poder obtener y poder disfrutar de esa unidad, eso mismo puede ocurrir también aquí en la Iglesia Bautista Cristiana. Porque la misma capacidad de pecado que tenían los filipenses, la tenemos nosotros. Es muy probable que el apóstol Pablo, al igual que en 1 Corintios 10, tenía en mente al pueblo de Israel en el desierto y cómo ellos murmuraban en contra de Dios y en contra del siervo de Dios. Y eso de la murmuración, este obstáculo de la murmuración, tiene que ver o es una actitud incorrecta que se caracteriza por el egoísmo, que básicamente dice, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Mis planes, mis ideas son mejores. Y ese egoísmo está acompañado
de una actitud de la persona que solamente le interesa lo suyo propio. Si volvemos al versículo 4, donde se están conectando estas exhortaciones, miren lo que dice el versículo 3. Podemos empezar desde el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, este obstáculo de la murmuración, como vemos aquí en el versículo 14, como vemos en los versículos 4 y 5, pudiésemos ir al capítulo 1, versículo del 12 en adelante, de manera particular en el versículo 15, donde aún personas que supuestamente estaban predicando a Cristo, lo hacían por contienda, lo hacían por envidia. Oigan, lo increíble de tú estar haciendo la obra de Dios, predicando a Cristo, y este no era un evangelio falso, porque el apóstol Pablo aquí no lo señala de esa manera. Y sabemos que el apóstol Pablo no tenía pelos en la lengua, porque en Gálatas le dio bien duro. O sea que aquí en Filipenses, el problema no era que estaban distorsionando el evangelio de Cristo, no. Ellos estaban anunciando a Cristo, pero entorpecían la obra porque lo estaban haciendo por contienda, lo estaban haciendo por envidia, lo estaban haciendo enfocados y pensando solamente en ellos. Si eso fue posible, que filipenses cristianos obraran así en la iglesia de Filipos, tanto así que el apóstol Pablo le escribiera esta carta, es muy probable que esto pudiera darse también en la iglesia bautista cristiana. Y por lo tanto el Señor nos advierte, miren, tengan cuidado, evalúen su corazón, háganlo todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas, sin esa actitud de que yo soy el centro de todo lo que se está haciendo. Se tienen que hacer las cosas como yo quiera, como yo diga. Y a menudo esa manera de pensar no se queda solo en la mente de la persona, sino que empieza a comentarlo con otros. Y empieza ahí a darse esto de la murmuración. Y tristemente no se queda en murmuración, sino que eventualmente llegan las contiendas, llegan los pleitos, esas discusiones y pleitos por establecer quién tiene la razón. Y obviamente soy yo que tengo la razón, ¿verdad? Por default, por naturaleza, cada uno de nosotros piensa que tiene la razón. Y ahí es que debemos recordar a Cristo como ese supremo ejemplo de humildad. Y cómo al nosotros poner nuestros ojos en Cristo, nosotros vemos ese ejemplo que me motiva a mí a yo pensar, óyeme, quizás yo no soy lo máximo. Mira, Cristo, que sí era lo máximo, estuvo dispuesto a humillarse. Si Cristo, que era lo máximo, realmente estuvo dispuesto a humillarse, yo creo que yo pudiera también ponerme por debajo de los demás. Como dice en el versículo 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Para nosotros poder evitar estos obstáculos de la murmuración, de la contienda, de los pleitos, nosotros tenemos que tener en cuenta también esa primera exhortación. Recuerden que es lo que el Señor quiere: unidad, que tengamos un mismo sentir. Y para lograr esa unidad, entonces nosotros vemos a Cristo, que por la gracia de Dios no solamente se nos presenta como ejemplo, porque si tuviéramos a Cristo solamente como ejemplo, uno diría, wow, qué bueno que Cristo lo pudo hacer. Pero yo en mis pecados, yo en mi naturaleza pecaminosa no puedo. Pero ese ejemplo de Cristo nos lleva a nosotros tener en cuenta que esa humildad termina allí en la cruz. Y porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo cargó en la cruz con mis pecados, entonces yo tengo esperanza
de que ahora en Cristo yo soy una nueva criatura. Y por lo tanto, cuando yo confío en Cristo para salvación, esa tendencia que yo tengo a pensar que yo soy mejor o que mis ideas son las mejores o que aquí se tiene que hacer lo que yo digo, poniendo mis ojos en Cristo y confiando en su obra de redención en mí, yo puedo tener esperanza de que el Señor me va a ayudar a mí a cambiar, de que el Señor me va a ayudar a mí a sobreponerme a esos obstáculos de murmuración, de contienda. Y lo que el apóstol Pablo está buscando en todo esto cuando nos sobreponemos a estos obstáculos de la murmuración, de la contienda, es que nosotros, como dice el versículo 15, podamos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El resultado que Pablo buscaba al compartir, al expresar su preocupación, es que él quería que los filipenses fueran irreprensibles, fueran sencillos, y esa idea de sencillez tiene que ver con pureza, de que no está contaminado con otras ideas. Él quiere que ellos sean luminares en medio de un mundo caracterizado por la maldad y la perversidad. Hermanos, eso sería también un buen objetivo para nosotros como iglesia. Que nosotros podamos ser irreprensibles, que podamos ser sencillos, que podamos ser luminares en medio de este mundo que está caracterizado porque yo soy lo más importante. Esta tarde estaba viendo en Twitter, y yo sé que mucha gente no usa Twitter, pero estaba viendo en Twitter una imagen bien graciosa de cómo la gente usa Twitter para pelear, para discutir. Y eran dos perritos, no recuerdo la marca de los perritos o la raza de los perritos, pero parecían como si fueran dos chihuahuas que se estaban ladrando el uno al otro y ninguno mordía. Simplemente se estaban ladrando ahí, estaban en la cara y se estaban ladrando y se echaban para atrás, se ladraban y se echaban para atrás. Y el que puso ese Twitter decía, mira, eso refleja muy bien las discusiones en Twitter. Se dicen mucho, pero no hacen nada. Y tristemente ese es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra cultura, donde la gente está rápidamente dispuesta a estar discutiendo, a decirle algo. Eso del road rage, de que mientras tú estás manejando, alguien se te mete o alguien te hace algo, rápidamente tú reaccionas y estás dispuesto a pelear. Y hay como una idea de que, óyeme, tú me faltaste a mí. Yo soy aquí lo más importante, tú tenías que cederme, amigo, tú no podías meterte en mi carril. Y ya por eso, porque me está afectando a mí, inmediatamente entonces nosotros empezamos a discutir. ¿Pudiera darse eso aquí en la iglesia también? Aún en los ministerios que nosotros tenemos. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha permitido manejar muchos y diversos ministerios. Y aún mientras nosotros estamos tratando de hacer la obra del Señor, como era el caso de Filipos, la iglesia en Filipos, pudiera ser que nosotros, mientras hacemos o intentamos hacer la obra del Señor, permitimos que la murmuración, que la contienda, que esa actitud egoísta, donde es lo mío, este es mi ministerio es el más importante. Eso, en vez de promover el crecimiento de la iglesia, en vez de promover la unidad, que es lo que el Señor está procurando aquí, realmente haga que se esté apagando. Y por eso aquí la preocupación del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo que quiere no es que seamos sencillos, que seamos irreprensibles, que seamos como luminares. Dios quiere que sus hijos brillen. Recuerdan la cita de Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la medida así que nosotros hacemos la obra del Señor, cumplimos con el ministerio, asegurémonos de estar haciendo la buena voluntad de Dios, de procurar ese mismo sentir,
de evitar la murmuración, la contienda, de evaluar nuestro corazón, si yo estoy solamente enfocado en mí o estoy apreciando el ejemplo de Cristo, que no solamente es un ejemplo, sino que es lo que me permite a mí sobreponerme a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza que por naturaleza es egoísta. ¿Cómo estamos nosotros sirviendo al Señor? El Señor quiere que nosotros brillemos. Otro texto en los evangelios habla de cómo la gente va a conocer que nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo cuando nos amamos unos a otros. Si estamos en pleitos, si estamos en contienda, si estamos en murmuración, eso no es muestra de amor. Pero el Señor quiere que si vamos a vivir en misión, si vamos a ser discípulos de Cristo, si nosotros vamos a ser discípulos de Cristo, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y en la medida que mostramos este amor genuino, cuando estamos dispuestos a servirnos unos a otros, cuando yo estoy dispuesto a reconocer de que mira, yo no soy el más importante, yo estoy dispuesto a someterme al otro hermano, yo estoy dispuesto a ver al otro hermano, a ver a la otra hermana como superior a mí mismo. En esa medida nosotros vamos a brillar. ¿Y saben qué? La gente repele, la gente rechaza cuando hay discusión, cuando hay tensión. Pero la gente es atraída cuando ve y cuando siente que realmente hay un verdadero amor. Y ese amor va a ser evidente cuando nosotros seamos de un mismo sentir. Cuando nosotros pensemos una misma cosa, cuando nosotros seamos unánimes y podamos sobreponernos a estos obstáculos de la murmuración, de la contienda. Todo esto resulta en gloria de Dios y el gozo del pueblo unido. Miren cómo el apóstol Pablo termina esa primera sección ahí cuando dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Uno de los temas principales que mucha gente cuando lee el libro de Filipenses o cuando estudia el libro de Filipenses se da cuenta también es esta repetición en el gozo. Y el gozo se va a dar cuando precisamente nosotros estamos viviendo en unidad, cuando nosotros estamos sintiendo una misma cosa. Y a pesar aquí de que el apóstol Pablo se presenta como que, óyeme, mi vida va a ser dada como un sacrificio, él está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los filipenses. ¿Por qué? Porque él está siguiendo el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, ese ejemplo de humildad, que es lo que nos permite a nosotros vivir en unidad. Es lo que nos permite a nosotros evitar las contiendas, las murmuraciones. Y aún sacrificándose, miren la invitación de él. Yo me gozo, me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La unidad, el gozo en la unidad. Pero no solamente nosotros podemos apreciar esto, sino que para terminar, el apóstol Pablo no solamente nos presenta la preocupación que tenía por los filipenses para que se sobrepusieran a estos obstáculos, sino que él también da ejemplos, dos ejemplos, por medio de unos mensajeros. Y con eso termina esta sección del capítulo 2. En el capítulo 2, del versículo 19 al 30, nosotros encontramos que mientras el apóstol Pablo está hablando acerca de la unidad, acerca de hacer todo sin murmuración y contienda, de cómo debían estar procurando y ocupándose en su salvación en esta manera, él termina este capítulo presentándole el ejemplo de dos mensajeros. Versículo 19 al 24 encontramos a Timoteo y del 25 al 30 encontramos el ejemplo de Epafrodito. Y es interesante
que al analizar el carácter de estos dos individuos, nosotros encontramos que hay cosas en común. Por ejemplo, mire el caso de Timoteo en el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Aquí sigue manifestando esta preocupación y por causa de esa preocupación de que él quiere saber cómo están, él les envía a Timoteo. Pero él no solamente le dice, mira, les voy a enviar a Timoteo, sino que él entonces empieza a hablar de Timoteo, empieza a dar ciertos detalles de Timoteo para que ellos lo vean a él, no solamente como un mensajero, sino como un ejemplo. Y nosotros también podemos aprender del ejemplo que nos da Timoteo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Lo primero que le llamo la atención aquí es que el apóstol Pablo identifica en Timoteo de que él tiene un mismo ánimo. Lo mismo que está exhortando a los filipenses en el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso Timoteo lo ejemplificaba aquí. Él era un ejemplo de que de un siervo de Dios, un colaborador de Pablo, dando ejemplo de lo que era tener ese mismo ánimo, ese mismo sentir. Y esto se manifestaba también, si seguimos leyendo en el versículo 21, porque todos, miren lo que pasa aquí, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. En el versículo 4 de este capítulo 2, él advertía, mira, si ustedes quieren lograr la unidad, ustedes no pueden estar enfocados en lo suyo propio. Y es interesante que si bien es cierto en el versículo 4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, me llama la atención que aquí el apóstol Pablo, cuando está hablando de Timoteo y lo compara o lo contrasta con muchos otros, él habla de los otros diciendo, mira, cada uno de esa gente, los demás están buscando lo suyo propio, no lo que es de quién, no lo que es de Cristo. Y esto es sumamente importante, hermanos. Esa actitud, esa mentalidad que nosotros todos debemos procurar si vamos a buscar la unidad, la vamos a buscar porque lo que nos une a todos nosotros es ¿qué? Es Cristo. Vayan al capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, ¿qué dice allí? ¿Siervos de quién? De Jesucristo. Ahí se ve esta relación de Pablo y Timoteo y cómo ellos se veían, no como el gran apóstol. Pablo aquí no se presenta como este gran apóstol, como este gran maestro, como este conferencista internacional. No, él sabe que él está bajo el dominio, bajo la dirección, bajo la autoridad de Jesucristo. Pero ¿a quién le escribe Pablo? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo que une a Timoteo, a Pablo y a los filipenses es Cristo Jesús. Lo que nos une a todos nosotros aquí no es que vemos las cosas de la misma manera. No es que todos han escogido el equipo correcto de pelota, que es el Licey, y ya por ahí viene septiembre. No es que todos hacen las cosas de la misma manera. No. Lo que nos une a todos nosotros, y es algo que sobrepasa cualquier otra cosa, es que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y eso debe tomar preeminencia sobre cualquier otra cosa. Y es lo que el apóstol Pablo está reflejando aquí del carácter de Timoteo. Timoteo podía trabajar en equipo. Él tiene un mismo ánimo con el apóstol Pablo, con los filipenses. Versículos del 20 a la última parte dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Él no está interesado en sí mismo. Todos los demás buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿A quién era que Timoteo estaba sirviendo? A Pablo. ¿Y Pablo dónde estaba? Pablo estaba en un tour de conferencia
evangelística por toda Europa en ese momento y estaba visitando distintas ciudades y mucha gente lo recibía y lo llevaban a los mejores hoteles, le brindaban la mejor comida. Ahí sí es bueno seguir a Pablo, ¿verdad? Ahí sí es bueno ser siervo de Pablo o servir a Pablo, pero esas eran las condiciones en las que estaba sirviendo Timoteo. No, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso, en varias ocasiones lo menciona aquí en esta carta a los filipenses. Y aún en esa condición de preso, Timoteo, como no está pensando en sí mismo, él está dispuesto a servir a otra persona. Una característica entonces de alguien que quiere promover la unidad dentro de la iglesia, de alguien que está dispuesto a sobrepasar estos obstáculos de la murmuración y de la contienda, es que se caracteriza porque no está enfocado en sí mismo, sino está enfocado en servir a los demás. El versículo 21, repito esa parte ahí que es clave, que es fundamental, la última parte ahí, sino que él está dispuesto a servir al Señor Jesucristo. Él no está buscando lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Así que a este espero enviaros, con este ejemplo, yo los espero enviar. Y confío en el Señor, versículo 24, que yo también iré pronto a vosotros. Segundo ejemplo, Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y miren cómo menciona qué características nos da de Epafrodito. Cómo Pablo ve a Epafrodito. Mi hermano. Ese es mi hermano. Nosotros los dominicanos usamos mucho esa frase. No, ese es mi hermano. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Que estamos unidos. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Noten cómo empiezan esas dos palabras, colaborador, compañero de milicia. Ese prefijo co habla de la unidad que hay. Es decir, que están en un mismo proyecto. Es un compañero de milicia, pero Epafrodito no es solamente compañero, no solamente está unido aquí al apóstol Pablo, sino que dice el versículo 25 al final, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea que Epafrodito no solamente tenía la capacidad de servir, de colaborar juntamente con el apóstol Pablo, sino que él también tenía la capacidad de colaborar, de servir, de ser parte del equipo de los filipenses. Vemos esa característica entonces de que un mismo sentir, un mismo equipo, esta unidad. Otra característica que la vimos con Timoteo, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y noten cómo lo expresa aquí, gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito no se angustió por su enfermedad, él no estaba enfocado en sí mismo. Epafrodito se angustió porque los filipenses habían escuchado que él se enfermó, que estaba gravemente enfermo. Y el apóstol Pablo describe allí la gravedad de que casi se va, pero que Dios tuvo misericordia de Epafrodito y tuvo misericordia de él. Pero el punto es que la angustia de Epafrodito no era porque, óyeme, aquí qué mal me siento, mira toda esta situación, toda esta enfermedad, me estoy muriendo. Y cómo a nosotros cuando nos da una gripecita, nos tiramos en la cama ahí, y especialmente a los hombres, parece que los hombres son como un poquito más ñoños, ¿verdad? Y hay que llevarle un té, y que una pastilla, y que esto y lo otro. Pero la angustia de Epafrodito no era por su enfermedad, la angustia, la preocupación era por los filipenses. ¿Y qué muestra esto? Que él no está enfocado en sí mismo, sino que estaba enfocado en los demás. Por último, vemos también, al igual que Timoteo, que Epafrodito estaba centrado en la obra de Cristo. Dice el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un mismo sentir, no estaban interesados en sí mismos,
estaban interesados en hacer la obra de Cristo. ¿Podemos nosotros evaluarnos a nosotros mismos? Y en la medida que estamos sirviendo aquí en la iglesia, podemos decir que, óyeme, sí, yo soy parte del equipo IBC. Yo me siento como un miembro más aquí. Yo estoy aquí para ser parte del equipo. Yo estoy aquí para contribuir con la obra que Dios está haciendo aquí por medio del ministerio de la Iglesia Bautista Cristiana. O me veo yo con mi propio proyecto. O pienso yo que mi predicación o que mi ministerio es mejor o es más importante que los otros. No debemos tener esa actitud. Nosotros debemos tener un mismo sentir, debemos ser unánimes, debemos tener un mismo amor, debemos sentir una misma cosa. No podemos dar lugar a la murmuración, no podemos dar lugar a los pleitos. No. Somos colaboradores, somos compañeros de milicia. Lo que está haciendo mi hermano, lo que está haciendo mi hermana, eso es mío también. Y yo voy a promoverlo. Y porque yo estoy viendo que somos un equipo, yo no me voy a enfocar solamente en mí. ¿Puedes decir tú que no te estás enfocando solamente en ti, en tu ministerio? ¿Estás tú dispuesto a tener a la otra persona, al otro ministerio como superior a tu propio ministerio, a tu propio proyecto? Porque en tercer y último lugar, al final de cuentas, el punto no es tu ministerio, mi ministerio, sino que tenemos que ser conscientes de que todos estamos sirviendo a Cristo. Hermanos, nosotros por naturaleza luchamos con esa tentación de que, óyeme, no, es que esto es lo mío, este es mi proyecto. No, pero miremos a Cristo, pongamos nuestros ojos en Cristo. Su ejemplo y su obra de redención nos permiten a nosotros tener victoria sobre esa actitud egoísta que naturalmente nosotros tenemos. No demos lugar a la murmuración. No demos lugar a las contiendas, los pleitos. Si está ocurriendo ya, no nos sorprendamos, porque eso está en la Biblia. La iglesia de Filipos lo vivió y si el Señor lo incluyó aquí es porque Él sabía que una iglesia como la Iglesia Bautista Cristiana podía ser capaz de experimentar algo así. Pero tenemos la esperanza del ejemplo de Cristo, de lo que su obra logró para salvarnos, de forma tal que ya yo no esté enfocado en mí mismo, sino que yo estoy dispuesto a promover la unidad y a poner de lado los pleitos, las contiendas. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Si el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo siervo de Jesucristo, ¿cuánto más nosotros también debemos considerarnos y debemos alegrarnos y debemos regocijarnos como tantas veces repite aquí el apóstol Pablo de que mira, somos siervos de Jesucristo, gocémonos, regocijémonos en esto. No nos pongamos a pelear. Promovamos la unidad, ese mismo sentir, para honra y gloria de nuestro Dios. Padre, gracias damos por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, se humilló a sí mismo, siendo Dios, siendo la persona más importante de todo el universo en todos los tiempos. Él estuvo dispuesto a humillarse, dándonos ejemplo para que nosotros, teniendo ese mismo sentir, teniendo esa misma mente de Cristo, podamos promover la unidad y desechar los pleitos, las contiendas. Oh Señor, que cada uno de nosotros podamos, al igual que Timoteo, que Epafrodito, que el apóstol Pablo, tener ese mismo sentir, promover ese mismo sentir. Estar dispuesto a no estar viendo solo por lo nuestro, sino por lo de los demás y sobre todo por la obra de Cristo, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.